Y toca Bolivia. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a tocar Bolivia estando tan cerca de un momento tan esperado, tan sui generis, como son estas elecciones en Bolivia? Son unas elecciones no cualquiera, por lo que ya todo el mundo sabe, y estamos, nada, ahí, cerca. Seguramente incluso la ansiedad crece en Bolivia, crece en la Argentina, crece en América Latina, y acá en Radio AM750 en la Argentina, en Radio Pichincha Universal en el Ecuador y también en La Última Hora en España. Queríamos hacer, ahora que se utiliza mucho la palabra esta del zoom, queríamos hacer un zoom analítico a cómo viene la cosa, cómo está la situación política boliviana, fundamentalmente de cara al escenario electoral de mañana. Quería para eso contar con gente que pueda dar luces y quería presentarle a toda la audiencia a los que van a estar en este quilombo dicho a la Argentina, en esta tertulia, en esta charla, en este debate, sobre todo eso, para entender porque ahora, no sé si eh, pasa que todo el mundo se hace bolivianólogo. Ahí de repente cualquiera sabe muchísimo de Bolivia en estos días, ¿no? Cualquiera te hace un análisis. Yo creo que aquí, hoy sí, con la gente que ahora nos acompaña y que presento, podemos tener un poco mejor de análisis fino. Empiezo por Claudia Benavente, amiga, compañera y directora de La Razón, probablemente el diario más importante y referente en Bolivia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, Alfredo, La Razón cumple este año 30 años y yo he cumplido ayer 10 años en la dirección, así que estoy contenta. Bueno, pues mil gracias por estar con nosotros. También sigo presentando Gabriela Montaño, ex ministra de Sanidad, ex presidenta de Asamblea, ex un montón de cosas y además médica. Y la tenemos exiliada en la Argentina. Así que bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Buen día, Alfredo. Buen día a Claudia, a Fernando. Un abrazo. Y tenemos a Fernando Mayorga, yo diría que de los analistas que yo al menos no me lo pierdo, el leerle todo lo que escribe cuando analiza Bolivia, escribe en La Razón, escribe también en El País, sociólogo, politólogo, profesor de la Universidad Pública de Cochabamba. Bienvenido, Fernando, y gracias por estar con nosotros en la pizarra. Gracias a ti, Alfredo, por la invitación. Un gusto compartir con Claudia y Gabriela para conversar sobre el proceso político boliviano. Pues vamos directamente al grano. No sé si... Yo tengo como muchas inquietudes, preguntas. Para mí Bolivia no es un país cualquiera, lo había dicho antes en el programa, es un país que uno vivió, que casi lo vive cotidianamente, atento todos los días, pero quiero saber cuál es vuestro punto de vista respecto no sé, si tuvierais que destacar una o dos particularidades, especificidades de esta elección que habría que llamar la atención. Empiezo por ti, Fernando. ¿Cuál serían? ¿Cuál crees que son no sé, las situaciones tan características que hacen que esta elección sea tan distinta? ¿En qué habría que fijarse? Pues la primera que es una elección que se da en el marco de una crisis de múltiples dimensiones, no solamente la crisis política originada con el golpe de Estado del 10 de noviembre, sino tenemos crisis económica, crisis sanitaria, crisis educativa y una fuerte polarización social. Y segundo, es una elección que resalta porque es una oportunidad precisamente de iniciar una posible salida de esta crisis múltiple e instaurando un gobierno legítimo. Claro, estamos partiendo de una elección post-golpe y siempre una elección post-golpe tiene sus particularidades, como bien decía Gaby. ¿Qué crees tú que habría que ponerle el ojo en estas características especiales? El resurgimiento de una lógica de mucho racismo y fascismo envuelve en todo el proceso preelectoral y la situación de crisis que señalaba Fernando. Pero además, en los medios de comunicación masivos y las redes sociales ha habido realmente una guerra de noticias falsas y de información falsa que ha circulado y que ha intentado manipular la decisión del electorado desde encuestas hasta titulares, información no verificada, etc. Y Yo marcaría esas dos. Claudia, ¿tú qué crees que habría que ponerle toda la atención? A ver, sobre esa base, esto es inédito en la historia última, en la historia democrática boliviana, porque hemos tenido una anulación de elecciones, algo que no se había dado en las últimas décadas, crisis política, institucional, económica, como señala Fernando,
y el retorno a un país dividido, pero dividido no entre Oriente, Occidente, no entre una fuerza política X o Z, dividido en la misma rajadura de siempre, que es el mundo indígena, el mundo popular y el mundo de élite, ¿no? Que se viste de un ropaje político, ideológico, pero que en verdad yo siento que es la misma división, ¿no? El indio y el menos indio. ¿Crees justamente, Claudia, y al resto que en este tiempo, en este impasse, desde el golpe hasta la actualidad, se ha reordenado el campo político? ¿Ha habido tiempo para el reordenamiento del campo político o prácticamente está todo más parecido al pregolpe? ¿O cuál cree que ha sido el sismo en ese sentido, el sentido del sismo? ¿Claudia? ¿Hacemos la misma ronda? Sí. Yo creo que más que reconfiguración, lo que ha sucedido es que se han ordenado los flujos hacia los mismos lados. Yo insisto en mi rejadura, tenemos lo que políticamente se llama el mundo más y el mundo anti más. Y yo creo que desde el golpe hasta este día antes de las elecciones se ha vuelto a configurar, se ha reforzado, digamos, esta mirada polarizada, aunque algunos no quieren utilizar esta palabra, pero digamos un país dividido entre, entre aquellos que se asocian más a este más, que para el otro lado es el mundo, ¿no es cierto?, de los indígenas, los ignorantes, los terroristas, los delincuentes, los intolerantes, ¿no? Y del otro lado está también para un mundo masista, está la élite, están los políticos neoliberales, elitistas, racistas, ¿no? Y en torno a esto se ha dividido. Solamente es comprendiendo esta primera configuración que podremos entender las subcategorías del mundo antimás, que puede ser las fuerzas más conservadoras como las camachistas, hasta las en principio más centristas, pero que por estas fuerzas terminan más a la derecha como las mesistas, sin hablar de las chiquititas que ya tienen sus características, pero siempre en torno a una fuerza conservadora, derechista, religiosa, católica, ¿no? Siento que se ha acentuado, no se ha reconfigurado, sino que se ha terminado la gente ha terminado de sacarse la máscara. ¿Piensas lo mismo, Gaby, que se ha consolidado o hay algunos cambios que tú veas relevantes en la reconfiguración política en este casi año post-golpe? Yo coincido con Claudia en que hay definitivamente un retorno a la Bolivia del 2005-2006 en el sentido de, digamos, la confrontación entre el bloque social popular, que partidariamente tiene una representación en el MAS, y el bloque, digamos, que tiene variedades de centro hasta la ultraderecha conservadora, que no muestran un proyecto propio, sino que su proyecto es el anti más o antisectores populares, trabajadores, etc. Pero sí percibo en Santa Cruz una reconfiguración del poder político y de las capacidades de conquistar al electorado en Santa Cruz, sobre todo. Rubén Costas también ha tenido como gobernador durante todo este tiempo un desgaste, un agotamiento, digamos, de su fuerza política, y ha surgido un liderazgo proveniente del golpe de Estado, que es el liderazgo de Camacho, y creo que ahí sí existe una reconfiguración del poder político y del proyecto político, aunque todavía no se define bien en términos de propuesta al electorado, sí se define muy bien en términos de identidad. Es una identidad que vuelve a esa lógica de el 2007, 2008, de distanciamiento con lo que no sea
espejo de su lógica neoliberal, de su lógica de modelo de desarrollo económico, etcétera, etcétera, ¿no? En eso, Fernando, ¿crees que...? Sobre, Sí, dime, sobre ese Claudia. Sí. punto, antes de que se me vaya lo que dice Gabriela, me da la sensación de que más que una reconfiguración en el interior de esta esfera política, ideológica, hay más bien una herencia, una renovación, pero renovación en el sentido más hereditario que de cambio, ¿no? O sea, estoy pensando, es como Julio Iglesias y su hijo Enrique Iglesias, ¿no? No es lo mismo, cantan canciones diferentes, tienen un look diferente, uno está más arrugado que el otro, pero es la familia Iglesias, están dentro de la misma propuesta musical masiva, hay un aire de familia ahí, ¿no? Eso siento entre, qué sé yo, Costas y Camacho, por ejemplo. ¿Piensas que es más un cambio generacional al interior del bloque que no un tanto un cambio de rasgos característicos del bloque? Yo Sí. tengo mis dudas ahí, Alfredo, ¿Por qué, Gaby? Claudia. Porque creo que hubieron tensiones que se vienen arrastrando en Santa Cruz entre el que ahora se consolida como el bloque de demócratas y el naciente bloque camachista, digamos. No es algo nuevo. En esa tensión estuvieron Branko Marinkovic, Rubén Costa, Germán Antelo, y si tú ves todos los que no apoyaron o digamos, no terminaron cooptados por el bloque de Rubén Costas y de demócratas, hoy son parte de las filas de Camacho, ¿no? Entonces, sí creo que también hay una tensión por, quizás coincido con Claudia en que la propuesta es en el fondo la misma, pero los actores no. Uh-huh. Fernando, en esta misma discusión, tanto en la cuestión de lo que ocurre en ese lugar, en Santa Cruz, con lo que representa, pero además cree que el eje ordenador ese de la política electoral boliviana sigue siendo el más no más, o han incorporado nuevos criterios dominantes que colisionen o que hagan un poco de reordenamiento. ¿Cómo lo ves? Pues voy a seguir tu idea de reconfiguración o reordenamiento. Ha habido una, sin duda, reconfiguración discursiva desde el año pasado, ¿no? Que ha tenido como resultado que en ese bloque antimacista que logró formar esa coalición amplia que resultó teniendo una victoria imprevista el año pasado, una victoria política, ahora ha dejado de lado cualquier postura progresista, cualquier postura de lo políticamente correcto. Hubieron acercamientos a compartir elementos de esa hegemonía, de esa capacidad hegemónica que tuvo el MAS, sobre todo después del 2009, cuando se aprobó la Constitución Política del Estado, y no había voces de cuestionamiento directo, fuertes, radicales al Estado plurinacional. Pero ahora sí aparecieron en el último año muy fuertemente revestidos de esta lógica racista en la que enfatiza Claudia, propuestas también ¿no? De carácter ultraconservador que no estaban antes presentes en la discursividad política boliviana, elementos religiosos que además tienen una carga claramente colonialista, evangelizadora y por ese lado antiindígena. Es un racismo de nuevo cuño, el de esta época, y el neoliberalismo está disfrazado de un antiestatismo y de lo que se plantea desde los grupos de poder de Santa Cruz como el modelo cruceño, ¿no? Y que expresa, y estos dos elementos muestran que volvemos a la combinación de clivaje étnico y clivaje regional que está en el trasfondo de la crisis. Ahora, ¿cuál es ha habido una reconfiguración discursiva y en términos de reconfiguración política hay dos elementos que quiero resaltar. Primero es la fortaleza del MAS. Muestra su origen. El origen del MAS son las organizaciones campesino-indígenas, el Pacto de Unidad, finalmente es esa densa red de organizaciones y eso le da al MAS presencia territorial, arraigo social y inserción popular.
y eso se ha mantenido incólume, fuerte, se ha recuperado, por eso está primero en las encuestas el candidato del MAS, y además ha demostrado el movimiento al socialismo que, a diferencia de otros casos en la región, supera, trasciende a su liderazgo, al líder carismático. O sea, hay un MAS post-Evo que recupera la fortaleza que tuvo en 2005, ¿no? Y esa es la base, ¿no?, de la posibilidad de su victoria el 18 de octubre. Al frente que tenemos un cambio fuerte en el subcampo opositor al MAS. Van a desaparecer del sistema de partidos Unidad Nacional y Demócratas, que eran las fuerzas opositoras en el actual, en el último periodo de gobierno del MAS. Y entran dos nuevas, Comunidad Ciudadana y Creemos. La primera, que no tiene base organizativa, estructura institucional, es una fuerza meramente electoral, tiene apenas 18 meses de existencia, ¿no?, cuyo además el representante Carlos Mesa, después de esta contienda, dependiendo de cómo se dilucide, ya queda, digamos, fuera del juego político. Y Creemos que es una fuerza acotada a lo regional y tampoco sin, digamos, de existencia breve, de 8 meses, y por tanto una renovación del sistema de partidos con fuerzas opositoras al MAS muy débiles en términos, ¿no?, de arraigo social, de presencia territorial. O sea, ¿crees que se reconfigura un poco los partidos, ¿no? En el otro lado, de alguna manera, y eso es interesante, te lo había leído, que crees que lo que representa el MAS va más allá de la figura de Evo, incluso se recompone gracias a una estructura más sólida de lo que era visible o imaginable a priori. Y yo justamente en ese debate que estamos planteando, desde afuera quizás y por el análisis, creo que hay una gran tensión, va a haber una disputa, a la hora ya me estoy un poco aproximándome al debate más estrictamente electoral, evidentemente con el calado político de fondo, y es que van a existir como dos grandes ejes a la hora de ordenar ahora el campo electoral. Uno será ese peso de lo económico, la situación económica desastrosa, actual, acuciante, con problemas de ingresos, de hambre, de pobreza, que además los propios números, incluso publicado, lo demuestran. Y en el otro lado estaría un poco esa necesidad de que se vaya al MAS o que no vuelva al MAS, ¿no? Ese voto útil contra el MAS versus voto porque la situación económica, prefiero de alguna manera la estabilidad macroeconómica, microeconómica que nos dio el MAS, a pesar de algunos defectos que seguramente se les pudiera decir y la ciudadanía le habrá dicho. ¿Cómo creen que van a salir de ese pulso? ¿Cuál es la resolución que espera? ¿Y cuánto cree que pesa más lo uno a lo uno o lo otro a la hora de ordenar el campo electoral, Claudia? Sí, antes de eso, antes de esa pregunta económica, Alfredo, quiero retomar un hilo que ha planteado Gabriela y que creo que completa esta idea de reconfiguración política, pero la completa con algo que no necesariamente tiene que ver con la política tradicional. Gabriela hablaba de los medios y de los medios masivos. Yo creo que ha sido en las canchas mediáticas donde se ha construido un discurso que pasa por la política, pero no necesariamente estrictamente por las fuerzas políticas. Ustedes tienen, ahorita yo me estaba imaginando, hay tres grandes esferas. La del gobierno transitorio, que entra con fuerza, ¿no es cierto?, a impedir que continúe el régimen autoritario, la dictadura, entonces son los portadores, ¿no es cierto?, simbólicos del retorno de la democracia. En la medida en que va pasando el tiempo, tienes la esfera de las fuerzas políticas anti-MAS, desde Comunidad Ciudadana, Creemos, terminando en las fuerzas más pequeñas, y luego tienes la esfera de los medios masivos, específicamente donde están los de mayor audiencia y los de claro interés político, como el periódico Página 7, ¿no? O sus allegados, que son La Brújula, en fin. Entonces, en estas tres esferas comienza a irradiarse con fuerza y con alta penetración desde el gobierno transitorio, fuerzas políticas en carrera y este sistema mediático, una visión
muy western, ¿no? De un lado tienes ese mundo que rechazamos. ¿Quién quiere que continúe la corrupción? ¿Quién quiere que continúe el prorroguismo? ¿Quién quiere el terrorismo? ¿Quién está con los violentos, con los ignorantes, ¿no es cierto? Y del otro lado, ¿qué tenemos? Queremos el retorno de la democracia. Estamos adhiriendo a valores religiosos, a la unidad, a una renovación, a la construcción de una nueva Bolivia. Este mundo mediático es el que está impregnando, que tiene, insisto, un carácter político, pero que sobre todo tiene una visión de mundo que para un arquitecto, para un albañil, de pronto se le presenta como algo ya más allá de una fuerza, de una propuesta de país, sino quieres a los buenos o a los malos. Y como esto tiene alta impregnancia mediática, entonces la gente va a votar no por Carlos Mesa o no, sino por el retorno a la democracia, por el retorno de la tolerancia, o al revés, ¿no es cierto?, vista desde el mundo masista, antes de lo económico, ¿no? Y en lo económico creo que incluso esto está dominando hasta esa lógica económica, ¿no? Hasta esa apuesta económica de qué quiero yo. ¿Qué quiero yo? Primero mi bienestar. ¿Qué necesito yo? Necesito salud, necesito estar con mi familia, necesito trabajo, necesito educación. Y para eso necesito una base económica. ¿Quién me va a dar esa estabilidad económica? La lógica pre este núcleo tendría que ser quien me ha dado crecimiento económico a lo largo de una década. Pero no, como esto está atravesado por este discurso, antes de esto va a prevalecer los principios. Antes de la economía de pronto pueden venir los principios de vida, que son la transparencia, la democracia, los valores principales, ¿no? Creo que ahí los medios masivos en este trenzado con el gobierno transitorio y con fuerzas antimás, han logrado un fuerte impacto, me O sea, parece. ¿crees, Claudia, que instalan entonces un clima en el cual este conjunto de valores imaginarios, significantes, tendrán más peso que el voto, dicho de una manera popular, votar con la mano en el bolsillo, ¿no? Que a veces pasa cuando las situaciones son extremas. Ha pasado en la Argentina, ha pasado en muchos otros lugares del mundo cuando la cosa viene fea. Yo le pregunto ahí, Gaby, en esa dialéctica que ocurre entre lo uno y lo otro, ¿cuál cree que será un poco el resultado no electoral? Hablo el resultado de esas ambas fuerzas que colisionan, que no son excluyentes, ¿eh? Que además son evidentemente a veces incluso, no diría complementarias, pero sí están la una y la otra ahí. Yo creo que luego del golpe de Estado coincido muchísimo con lo que Fernando ha planteado, además en escritos en medios de comunicación. Yo creo que la intención de ciertos sectores ultraconservadores en la política, pero también en lo económico, es decir, que ansían volver a las fórmulas de hace 15 años en términos de privatización, en términos, etcétera, pretendieron no jugar en una cancha democrática normal en este año, sino hacer desaparecer al bloque popular y al MAS. Y no lo lograron para nada, al contrario, lo que lograron es también una renovación del MAS. ¿Por qué? Porque además de la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis en términos de libertades y posibilidades democráticas para los sectores populares han sido altamente vulneradas. Y entonces había muchos sectores de estos, había muchas personas, grupos de estos sectores populares que estaban bien económicamente con el modelo de 14 años, pero que empezaron a ser críticos en otros aspectos con Evo Morales, con el MAS, etcétera, etcétera. Hoy, después de este año, lo que viven es tan duro en términos económicos, pero también en términos de libertades democráticas, que esas dudas se despejaron automáticamente. O sea, lo que podría haber tomado 5 años, por ejemplo,
comparar con Argentina, tomó 4 años, todo un ciclo, que la gente vuelva a mirar con ojos de salvadores a la izquierda, digamos. Tuvieron que vivir toda una experiencia Macri para poder verlo. En Bolivia eso se condensó en un año de una manera brutal, porque además, inclusive aquellos sectores liderizados por Carlos Mesa o por Comunidad Ciudadana, decidieron dejar el centro para ir cada vez más en toda la etapa preelectoral radicalizando su posición anti el diferente, anti más. Se convirtieron en una ola también de señaladores del salvajismo, del odio, etcétera, etcétera. Entonces yo veo... O sea, en ese punto que dices, Gaby, siguiendo en esa secuencia, la duda, el interrogante que yo tengo, que se lo aprovecho para preguntarle a Fernando, es justamente lo decías tú. ¿Cómo se ubica Carlos Mesa frente a ese modelo paralelo que fracasó no solo económicamente, sino en términos de democracia, valores, libertades, ¿no? El de Áñez, con todo lo que implica, con el sello Santa Cruz, con el sello de participación de muchas otras fuerzas políticas? Claro, pero Carlos Mesa se encuentra en una suerte de terreno de nadie y desde afuera, y ahí aprovecho sobre todo para que la gente que nos escucha en la Argentina, Ecuador, en España y en otros lugares, claro, Carlos Mesa a veces es visto como un socialdemócrata situado en un lugar no precisamente en ese otro modelo contrapuesto al MAS, aunque a veces parece que habría aplicado más el laissez-faire, laissez-passer en estos 9 meses, ¿no? Dejar pasar, que hagan lo que quieran, lo cual tiene un cierto grado de complicidad. Incluso es difícil de descifrar porque desde mi perspectiva, y quiero saber lo que opina Fernando, tiene a veces la gran ventaja del don de la ubicuidad histórica, y a veces ocurre. Le pasó a Macri, le pasó a Lenín Moreno, y a veces el estar en el lugar preciso, en un momento de cierta contingencia, se aupa a tener una posición. ¿Cuánto tenía de voto prestado en el 2019 Carlos Mesa? Dice mucho, porque no son votos propios. ¿Cómo describes, cómo caracterizas, Fernando, en lo que contaba Gaby y Claudia, a Carlos Mesa en este territorio electoral político? Pues voy a intentar con la menor cantidad de información posible, sabiendo que la audiencia es así muy diversa y mucho detalle puede llegar más bien a confundir. Quiero empezar describiendo, comparando los escenarios 2019-2020. En 2019, la coalición opositora al MAS logró disputar el sentido de la democracia y abanderar una lucha en torno básicamente a esta antinomia democracia y dictadura, atribuyéndole rasgos autoritarios al gobierno de Evo Morales. Tuvieron éxito. En 2020, bueno, tuvieron éxito y pensaron que, en una mala lectura, otra vez, a partir de estas sus pésimas categorías que tienen de populismo, pensaron que sin Evo Morales en el juego político, la disputa por el poder era entre ellos. Y por eso aparecieron 4 o 5 candidaturas de este bloque, ¿no? Pero además, un mes después del golpe, en diciembre, hizo un ampliado nacional del Pacto de Unidad de Organizaciones Sociales aquí en Cochabamba y empezó su recuperación. Y a la primera encuesta, el binomio del MAS estaba ya ocupando el primer lugar. Y este bloque de opositores al MAS empezó a competir entre ellos. Y un año después que se tienen, pues la quiebra de un posible proyecto de restauración oligárquica, porque la gestión del gobierno de Áñez fue un desastre. O sea, en la perspectiva, no había tiempo para hacer un balance, pero con una perspectiva temporal mínima, o sea, vamos a ver claramente que este fue el peor gobierno que tuvo Bolivia en su historia. Así de simple, ¿no? Y el resultado de eso es que, mezclado con la pandemia, tienes una crisis económica muy fuerte, una crisis social muy fuerte, y sin embargo, los opositores en este caso a Luis Arce y David Choquehuanca,
están todavía apelando a ese discurso del año pasado. Y es aquí, coincido con Gabriela, es aquí donde se destaca este desplazamiento de Carlos Mesa, que el año pasado tenía posición centrista, decía vamos a recuperar todo lo bueno del MAS, todo lo bueno del modelo del MAS, todo lo bueno del proyecto del MAS, ¿no? Y hoy día es simplemente apela a un voto antimacista, es el que más habla desde todo de Evo Morales, como, lo usa como un fantasma, ¿no? Y para disputar el voto de un antimacista. Curiosamente, Luis Fernando Camacho, de Creemos, no se apoya tanto en esto, más bien habla de exportar el modelo de Santa Cruz, ¿no? Es una estrategia comunicacional mucho más efectiva a mi juicio, ¿no? Y en ese sentido hay ese anacronismo, ¿no? A Mesa no le va a dar los mismos réditos que el 2019. Para empezar, porque no tendrá ese voto fuerte de Santa Cruz que le permitió hablar de segunda vuelta. Y porque lo que tú decías, Alfredo, si el año pasado era básicamente lo político dominaba la definición de orientación del voto, y en esto ganó la oposición al MAS con esta idea de democracia versus dictadura, hoy día es sin duda la crisis económica. Y uno pensaría que el voto indeciso, el votante que no tiene afinidad ideológica, va a ser un cálculo racional. Y en ese sentido no tiene solamente la añoranza por la estabilidad y el crecimiento económico durante los gobiernos del MAS, sino que además el candidato del MAS es el artífice de ese modelo económico, es la cara visible de ese modelo económico. Y en este último tramo de la campaña, el MAS ha actuado de una manera muy inteligente, muy razonable, sin entrar en esta guerra sucia, sin entrar a responder esos ataques y siendo más bien propositivo. Y del lado de Carlos Mesa solamente ha habido un discurso hablando, además englobando todo el proyecto del MAS como algo negativo, ¿no? Y en ese sentido, sin mayor propuesta, y es posible que por ese camino, ¿no? En el balance de qué orienta la preferencia electoral de un votante medio, que es, insisto, moderado, que no decide su voto a partir de ideología, es posible que esta combinación de crisis económica y crisis política termine orientando el voto por el lado de la necesidad, ¿no? Y la necesidad es claramente que se mantenga la estabilidad y que se responda a la crisis económica y que el Estado asuma varias tareas que ha perdido estos 12 meses para precisamente enfrentar todos los efectos, ¿no? de la crisis general. Estamos ahora ya sí terminando, estamos casi sin tiempo y quería hacer a modo ya de pregunta más que corta, con respuesta muy corta. Mañana, gran día, 7, 8 de la tarde. Primera pregunta, no os voy a poner de pitonizos o pitonizas porque eso se lo dejo no sé, al Fondo Monetario Internacional y a otros que se dedican todo el tiempo a adivinar. Me preocupa más que el resultado, el reconocimiento del resultado. Si puede ser en términos de titulares, es posible, Claudia, ¿cómo presupones tu mañana en el diario, allá en La Razón, a la noche? ¿Habrá reconocimiento, habrá precipitación, habrá cantos de sirenas de segunda vuelta antes de tiempo? ¿Cómo lo ves? Si puede ser muy, muy corto, porfa. Así de corto, no lo sé y entro a esta jornada con mucho temor. Sí, porque no ha habido ninguna fuerza, ningún candidato que haya dicho claramente vamos a reconocer los resultados, pese a un esfuerzo que creo que es grande del Tribunal Supremo Electoral de transparentar, de mejorar el sistema de tanto del cómputo oficial como de este sistema paralelo, no de cómputo oficial, pero de transmisión de resultados preliminares, pero no hay un compromiso y sobre todo el temor. Te voy a decir una línea más. Creo que ha ganado en esta lógica. Por eso cuando escuchaba a Fernando, yo pensaba en que Carlos Mesa ha salido de sus aguas tibias de hace un tiempo a aguas más radicales por oposición a este mundo más. Del agua tibia ha pasado al agua helada,
porque acentúa en que él no está con la corrupción, no está con la dictadura, que esto no ha sido un fraude, ha sido un mega fraude y que venimos, lo dice su jefe de campaña, de este oscurantismo, el oscurantismo. Entonces, para escaparse de este infierno hay que apartarse más y eso lo lleva inmediatamente a la derecha. Y esto está generando temor en la población, el temor a volver al infierno, y esto se traduce en la vida cotidiana, en el temor al albañil que sale de la construcción de enfrente de mi casa, el temor al portero, el temor a la mujer de pollera. Creo que esto es lo que nos está crispando y nos está llevando en a un clima muy, muy peligroso en las próximas horas. Ojalá, ojalá no sea tan peligroso, aunque ciertamente sí, hay un clima tenso. ¿Y lo ves igual, Fernando? Mañana a la noche, siguiendo los resultados, ¿qué esperas, insisto, en este plano, no tanto en el resultado electoral, que lo dirán las urnas? Pues como ocurre una coyuntura crítica, es decisivo el accionar de los actores estratégicos, es decir, las tres primeras fuerzas políticas. Ahora, creo que hay un hecho importante, y es que justamente a raíz de lo que pasó el año pasado, cuando se manipuló el resultado del 80% de transmisión rápida, que no eran votos legales en el sentido oficial del término, y esa misma noche Carlos Mesa ya lanzó la consigna de segunda vuelta, y sobre eso es que, y luego sobre el 95% de datos de estos de transmisión rápida, es que vino ese deplorable y manipulador informe de la OEA haciendo sugerencias políticas de segunda vuelta. Y ahí empezó toda la conspiración. Ahora el Tribunal Supremo ha decidido que no va a haber esa hora clave con un porcentaje determinado para evitar justamente ese uso, ¿no? Político y crear una situación, en este caso claramente, a donde está apuntando la oposición o Carlos Mesa, es a que haya segunda vuelta. Ese es el objetivo. Y va a ser decisivo lo que se haga, lo que hagan ellos, todos los actores políticos esa noche con la encuesta en boca de urna. Ese es el otro dato que va a aparecer esa noche. Porque después está la idea de que se va a ir alimentando paulatinamente y tendremos no una hora estelar, un momento específico para decir este es el resultado y esta es la tendencia. Y está claramente, se está diciendo esto no tiene ningún valor y hay que esperar el recuento oficial. Ese creo que es importante, va a ser clave el papel de los observadores internacionales en eso, además para que no, de otros observadores, ¿no? Porque la misión de la OEA es la misma del año pasado, con la misma cabeza. Entonces, va a depender de eso sin duda, ¿no? De que no se utilicen, no se manipulen, no se haga un uso político de esos resultados que no tienen valor legal, y va a ser importante una paciencia y por ese lado creo que es posible mitigar estos riesgos para no caer en esto que está presagiando Claudia, que sin duda es un riesgo enorme de que puedan producir situaciones, ¿no? de polarización discursiva que den curso a actos de violencia y que empañen todo el momento postelectoral y que dificulten soluciones, salidas políticas, y que la elección culmine con lo que estamos esperando todos, con la instalación de un gobierno legítimo. Gabriela, ¿tú cómo Una línea, Dime, Alfredo, Claudia. chiquitita, una línea. Hoy página 7 titula, porque Fernando, hasta los observadores tienen color en este momento. He leído. Hoy página 7 titula, hay misiones afines al MAS. O sea, hoy hasta las misiones de observadores son afines a este lado o afines al otro. Entonces no se salva nadie. De hecho, no sabía que Parlasur, no tenía ni idea que Parlasur era una organización afín al MAS. Es una novedad en el titular de página 7. Cuando lo leía esta mañana me sorprendía de manera no estupefacta. ¿No? Nunca había escuchado esto sobre todo de instituciones, insisto, como Parlasur, que tienen representación de todo tipo, porque es electo, ¿no? Quizás no se dieron cuenta de esta cuestión. Gaby, para terminar, ¿cómo vas a, no digo vivir, O sea, sino vivir nerviosa, sí. pero ¿cómo lo ves? O sea, si fuéramos estrictamente respetuosos del proceso electoral, hoy ya podríamos decir lo mismo que diríamos mañana, porque todas sabemos que
son solamente los resultados oficiales los que van a poder darnos una definición completa del panorama del voto, de hasta el último boliviano o boliviana en la frontera, en el sector rural donde los votos tienen que llegar en canoa o en caballo o en lo que sea. Hoy día podríamos decir exactamente lo mismo. Esperemos los resultados oficiales. En realidad, eso sería lo deseable, pero lastimosamente la democracia no funciona así. Hoy la democracia está acosada por información falsa o malintencionada en redes sociales, en medios de comunicación masivos, etc. Entonces, yo veo el día de mañana en la noche a una democracia boliviana profundamente acosada por estos mismos actores que la acosaron el año pasado. Lo que sí veo es que de parte de los sectores conservadores que hoy detentan el gobierno de manera de facto, es que hay una predisposición a buscar cualquier pretexto para empezar a hacer sonar tambores de guerra violenta. Y ya lo estamos viviendo, presionando y acosando a observadores internacionales, etc. Lo que sí veo de parte de la ciudadanía, no solamente del bloque masista, sino de una gran parte de la ciudadanía, es voluntad para salir de este entuerto por la vía democrática y por la vía pacífica, y por lo tanto la gente está tratando de contener lo más que se pueda cualquier hecho violento que pueda generar una distorsión del proceso democrático. Y eso me da una tranquilidad. Yo creo que hay la sabiduría generalizada de la gente de que no va a dar paso a los provocadores tan fácilmente. La semana pasada tuve la suerte de estar hablando aquí con el candidato a Premio Nobel a Física argentino, Julio Navarro, y decía que los científicos no opinan y entonces ellos verían que seguramente mañana podría ocurrir lo mismo. Carlos Mesas a las 8 de la tarde canta segunda vuelta con 6,5 puntos. La OEA con un informe preliminar también dice algo como si fuera conclusivo, pero esperemos que la política, la ciudadanía no siempre se comporta tan mecánicamente. Yo me imagino que debe haber un aprendizaje, sobre todo miedo a que ocurra horror. Y ojalá, y sobre todo yo creo que la clave es esperar, y lo he dicho por activa y por pasiva, los resultados no van a estar el domingo, van a estar el martes o el miércoles, y hay que tener no solo esa noche, sino 48 horas de paciencia democrática. Hasta más. O hasta más si la cosa está al final en un porcentaje muy reducido y pareciera que todas las encuestas indican que el resultado de posibilidad de ganar primera vuelta o no dependerá, como suele pasar, en gran medida del voto rural. Ese llega tarde, el voto en el exterior también. Así que nada, mucha paciencia. Perdón, Alfredo, no solamente llega tarde el voto, llega tarde también la fotografía. Eso lo dijo en una entrevista la vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral. Tarda, como dice Gabriela, hay votos que llegan en burro, en canoa, y la fotografía que lleva por el sistema de transmisión de resultados preliminares, también tarda por falta de conectividad. O sea, eso de que el campo llega en el último momento no es sino cierto. No, llega mucho, mucho más tarde que el último momento y además... Pero además, Alfredo, la paradoja, ¿no? Resulta que el año pasado sí teníamos publicadas las fotografías de las actas en el TREP, etcétera, etcétera, y ahora no las vamos a tener, pero se dudó de los resultados del año pasado, pero ahora no se cuestiona esa situación. Es decir, lo que parecía que avanzaba en términos de sistema democrático y de transparencia, en términos de información, en realidad fue utilizado y mal utilizado por los grandes medios para generar una situación que llevó a un golpe de Estado el año pasado. Yo creo que la gente el domingo en Bolivia no está dispuesta a de nuevo vivir lo mismo y repetir lo mismo. Yo creo que aprendemos.
Es una paradoja de épocas, ¿no? La inmediatez, cuando hoy lo que pedimos es paciencia y esperar a los resultados con todo el espíritu democrático. Bueno, mil gracias, Claudia Benavente, La Razón, mil gracias, Fernando Mayorga, sociólogo político, y gracias, Gaby, por todo. Mil gracias a los tres y a esperar y a esperar y a esperar. Suerte. Adiós. Gracias.